Hoy quiero dejar esta predicación, y si le puedo llamar un tema, es no olvidar en quién creemos en todo momento y bajo cualquier circunstancia. No olvidar en quién creemos en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Porque a veces a nosotros como que se nos olvida en quién nosotros hemos creído, en quién estamos creyendo. Y cuando uno está tal vez en una dificultad muy grande, a veces uno tiene el peligro de crear una dependencia. Mire, todos nosotros tenemos peligros de crear dependencias del trabajo, y si ese trabajo que tienen no está, tenemos peligros de depender del negocio, y si ese negocio que tenemos no está, tenemos peligros de depender de personas, y si esa persona no me ayuda, ¿qué hago? Y todos tenemos el peligro de crear dependencias de personas, y no es que está mal, porque al final Dios va a usar a alguien. Al final Dios va a usar a alguien, pero lo incorrecto no es saber y esperar que Dios puede usar a cualquier cuervo, pero sí el peligro está en depender de eso, porque el Señor ha afinado un poco a veces mi mente y mi corazón, y es que en el andar de la vida he entendido que Dios puede trastornar. ¿Qué puede hacer Dios? A ver, ¿qué puede hacer Dios? Trastornar cualquier cosa y cualquier forma para Dios hacer un milagro, el que usted está deseando. Él puede trastornar. Es una palabra que yo la repito mucho, pero es que en el trastorno yo tal vez puedo ver cosas que son feas, pero ¿sabe una cosa? Hasta las cosas feas Dios usa para que se cumpla lo que Él desea. Hasta lo que yo creo que se le salió de control, Dios lo puede usar para Dios obrar un milagro. Entonces usted tiene que mantener esa expectativa afinada. Y en ese contexto quiero dejarle estos versículos de la Escritura. Este es en Segunda de Crónicas capítulo 20 verso 20. Dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. ¿En quién estamos seguros? En Dios. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo consejo en el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente alarmada o la gente en batallón, como le podemos llamar, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir la emboscada de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Déjeme dejarle en el corazón algunas palabras importantes de este pasaje que encontré y que quise compartirse, lo que el Señor me inquietó a darle. Una de las cosas que no podemos olvidar nosotros es en quién nosotros hemos creído. No olvidemos en quién creemos. Dijo Josafat: crean en Jehová. Y él les dice esa palabra: crean en Jehová,
porque ellos habían puesto su mirada en un ejército que los podía salvar. Y él les dijo, en otras palabras, les dijo Josafat como profeta: no pongan la mirada en su ejército, pongan la mirada en el Señor. Y es que a veces uno crea esas dependencias de las cosas que creen que lo van a salvar a uno o que lo van a ayudar. Y ahí está muy claro. Y una de las cosas que no debemos de olvidar es que nosotros en quien creemos es en Dios. ¿En quién creemos? Nosotros en quien creemos es en el Señor. Él es tu Salvador. Y la otra cosa es que debemos de creer a la palabra de los profetas que Dios tiene en casa. Llámese casa en su familia, llámese casa en su trabajo, si Dios ha puesto un profeta ahí, llámese casa su iglesia, llámese casa su discipulado, llámese casa, pero tenemos que aprender a los profetas. Y me gusta que la palabra que usa Josafat es: creed en Jehová y estaré seguro. Creed a sus profetas. Cuando yo recién vine a Managua, hace ya varios años, Dios, una de las cosas que me habló claramente cuando vine a Managua, que venía de recorrer una trayectoria larga ministerial por mi país, en diferentes lugares, circunstancias, ambientes, pero yo me di cuenta de una cosa: que la mayoría de los nicaragüenses, uno de los defectos que tenemos, y me voy a incluir yo, es que no somos muy creyentes en nuestros propios profetas. Y es que si viene un profeta de afuera, todo mundo se desvela por ir, porque viene un profeta de afuera. El profeta y el profeta y el profeta que viene. Pero adentro, Nicaragua ha deshonrado a sus propios profetas. Y Dios me habló y me dijo, yo se lo compartí a algunos compañeros de ministerio en esa ocasión. Le dije: ¿sabe cuál es el problema? Estoy hablando a inicios casi de los años 2000. ¿Sabes cuál es el problema de los mismos nicaragüenses? Le dije yo: es que ellos mismos no honran a sus profetas. No honran a sus profetas y creen con más facilidad cualquier otro que venga. Y no estoy hablando que es que son malos, pero aquí la palabra es que usted debe de aprender a creer a sus profetas. Y el asunto es que yo le caminé predicando la palabra a la iglesia por un montón de tiempo. Apareció cualquiera ahí dándole una palabra y dice: siento que Dios me habló. Y yo, habiéndole hablado tantas veces aquí, no me cree. Siento que Dios me habló, y sí, por un video. Y no estoy diciendo que no miras video, pero lo que la palabra te dice es que tenés que aprender a creer. Porque ¿sabe por qué? ¿Sabe cuál era la crisis que tenía el pueblo? Había abandonado el creer a sus propios profetas y los habían enredado un montón de profetas falsos afuera. Y por eso Josafat les dice: crean a los profetas que Dios ha dicho. Porque el Señor dice así, así y así y así y así y así. Y ahí les dio la instrucción el profeta. Pero para que esto funcione, le dijo, ustedes deben de creer a sus profetas. ¿Sabe por qué Dios no obra milagros en la familia? Porque ahí hay un profeta que Dios puede usar, pero no le cree. Porque le conoce sus defectos, porque le conoce que se enoja. Y entonces mejor
busca que ore por él el que nadie conoce, porque cree que ese no conoce, no se enoja. Sí. Pero debe de aprender a creer al profeta que tiene. Nosotros hemos aprendido aquí a honrar palabras de los niños que tenemos en la familia, palabras que Abril nos ha dicho. Wow. Y decimos nosotros, la profeta Abril, si lo dijo la profeta Abril. Niños. El peor daño, y Satanás lo conoce, es cuando hay deshonra dentro del mismo pueblo entre sí. ¿Sabe cuál es el peor daño dentro de la familia? Es la deshonra dentro de sí. ¿Sabe cuál es el peor daño de los nicaragüenses? Deshonra entre nosotros mismos. ¿Cuántos quieren ver milagros? Crean en Jehová y crean en sus profetas. Cuando Jesús dijo no hay profeta en su propia tierra, no es que quiso decir que nadie podía ser profeta en su propia tierra. Él dijo no hay profeta sin honra. No es que dijo que no había, porque es que la gente ha tomado la palabra al revés. La gente dice, es que no hay profeta no hay profeta en su, y lo único que toma es la palabra última. No hay profeta en su propia tierra, dice. Y Jesús no dijo que no es que no había profeta en su propia tierra. Lo que dijo es que no hay profeta sin honra en su propia tierra. Es decir, que para que un profeta usted le saque lo que él tiene de parte de Dios, entonces hónrelo. No es que no hay profeta en Nicaragua. Bendito Dios por todos los profetas que han venido, pero Dios tiene profetas y hombres de Dios aquí. No se una a despellejarlo por lo que todo mundo habla. Si son hombres que Dios los ha levantado, hónrelos. Por lo menos hónrelos, no llevándole una ofrenda, con solo que no hable mal de ese hombre de Dios que usted conoce. Pero si es de aquí de Nicaragua, es prohibido hablar mal de él en esta casa. Porque es un profeta de esta nación. Y otra de las cosas es, no debemos de olvidar que en medio de la adoración Dios obra milagros. ¿En medio de qué? Dios obra milagros. ¿Sabe qué hizo? ¿Sabe qué mandó Josafat? Él les dijo, puso a algunos que cantaran. Dice, y puso a cantar a algunos. ¿Sabe qué usó como arma? Puso a cantar. A cantar, pero si estamos en batalla y en guerra y a este se le mete cantar. Sí, pero el profeta dice que lo que hay que hacer es adorar al Señor. Adoremos. Y ahí Mateo le está invitando a unas noches de adoración. Ah, sí, noches de adoración. Es para los músicos entonces. Y puso a cantar a la gente. Locura del profeta. Canten, vengan, adoremos. No debemos de olvidar que en la adoración Dios siempre hace milagros. ¿Y sabe qué? En esa adoración de esa noche o día, mire lo que dijo. Esto es lo que van a decir. Y es que el profeta les dijo, músicos, a ver, puso a los adoradores y les dijo, vengan, pero quiero que el canto que digan es este. Y el canto, las palabras que iban a repetir esa: glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. ¿Cómo iban a decir en el canto?
No se me salga de ese tono ni de esa palabra. Repítanlo cuantas veces sean necesarias, porque hasta que la gloria de Dios se manifieste aquí, pero esa es la palabra que me van a repetir, les decía. Y ahí nació un canto nuevo en un grupo de adoración, improvisadamente, en un ambiente hostil, en un ambiente raro, en un ambiente incómodo, pero ahí nació un canto que el Señor le dio al profeta: glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Y sabe qué? Cuando yo estaba leyendo eso, una de las cosas que a Dios le agrada, ¿sabe qué es? Cuando nuestra adoración no es mecánica, no es encajonada, no es hermética. Cuando al Señor lo que le gusta es cuando la adoración de su pueblo es una adoración espontánea, es una adoración que sale de pronto, como aquel canto que salió de aquellas mujeres que cantaban: David mató a 1000, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Eso fue un canto que le salió ahí. Ahora lo cantamos nosotros, ¿no? A ver, dígale al que está a su lado: hay momentos en circunstancias, dígale, que vas a hacer tu propio repertorio de adoración para ver milagros. Y no la adoración y no el canto repetido del que ya se sabe, la letra que le ponen ahí. Va a tener que aprender a sacar ese canto de adoración, esa alabanza, la va a tener que sacar. Y yo creo que estamos viviendo un tiempo en el que se hace urgente el que usted aprenda a sacar de su boca una palabra de adoración. ¿Sabe? Cuando estas cosas sencillas se hacen, ¿sabe? Dice, cuando ellos comenzaron a adorar, ¿sabe qué? Cuando ellos comenzaron a entonar alabanzas, dice la Biblia que Jehová puso. ¿Quién puso? ¿Sabe? Usted tiene que entender que cuando usted actúa cosas que le agradan al Señor, Él va a poner cosas. Él va a cambiar ambientes, Él va a trastornar cosas. ¿Sabe? Uno cuando lee eso tiene que aprender a ser muy creyente uno en la palabra, porque dice que cuando ellos comenzaron a adorar, lo único que hicieron fue adorar, porque tienen a dos grupos enemigos que los van a exterminar. Ellos no tenían ni el ejército para poder hacer frente a la gente que le iba a hacer daño. ¿Y sabe qué fue lo único que hicieron ellos? Adorar al Señor, adorar al Señor. ¿Sabe qué hizo Dios? Puso confusión entre sus enemigos y se desbarataron ellos, y ellos quedaron allí a salvo. Entonces, a veces lo único que Dios va a desear de nosotros es que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, dejemos de confiar en lo que creemos que nos va a salvar y que nos vaya a dar, y que nos convirtamos en adoradores de Dios, en servidores de Él, en amantes de Él, y que si la situación está mal, Él va a confundir a tus enemigos. Él va a confundir a los enemigos que te destruyen, va a confundir los demonios de enfermedad, los demonios de escasez, va a confundir los demonios de división, va a confundir los demonios, las cosas que usted las considera incontrolables en su familia. Si usted siempre sigue adorando, Él va a confundir los demonios. Es más, los demonios que te han querido afligir con accidentes, porque mis amados hermanos, hay momentos que el ambiente se convierte en
en un ambiente hostil que te quita la alegría, que lo que estabas esperando como alegría se convierte en un momento hostil. Pero sabes, si no pierdes tu nivel de adoración al Señor en medio de esos momentos, Él confundirá a tus enemigos, a los demonios mismos, y mirarás la victoria que nunca te imaginaste ver. Porque en ese momento, sí, de verdad, usted tiene que entender que hay batallas que no son suyas. Hay batallas que no son suyas. Y si usted las pelea, usted cae en la trampa del enemigo. Hay batallas que son del Señor. Adórelo y déjelo que Él las pelee por usted. Hay batallas que no son suyas. Hay personas que ya usted no las puede cambiar con sus palabras. Hay ambientes que ya no las puede cambiar con su exhortación. Hay ambientes que usted ya no los puede cambiar con la autoridad que cree que usted tiene. Hay ambientes que solo pueden ser cambiados cuando hay alguien que entiende que es un asunto espiritual y que Él es el único que puede cambiar esos ambientes hostiles por los momentos en los cuales la gloria de Dios es manifestada. ¿Alguien entiende eso? Yo le pregunto, ¿cuántas batallas usted está peleando con la fuerza que usted cree que tiene, con la autoridad que usted cree que tiene, con la capacidad que usted cree que tiene, con la labia que usted cree que tiene, con la sabiduría que usted cree que tiene? Revise, porque le aseguro que se va a cansar y va a creer que Dios no está con usted. Pero no es que Dios no está con usted, es que no aprendió a confiar ni en Dios ni en sus profetas. Porque Dios lo que le está diciendo es que confíe en Él, y el profeta lo que le está diciendo es que adore al Dios que todos debemos de adorar, y que hay cosas que Él las va a cambiar en medio de ese ambiente. ¿Sabe? Viene a mi memoria un momento cuando a mi esposa en el mes de abril le dieron 2 derrames, y el diagnóstico, algunos de ustedes ya lo han escuchado. Y mi esposa quedó en un estado que los médicos le llaman alucinación cerebral, que es un momento que la persona viene, se despierta como quien no sabe dónde está y se apaga. Entonces eso quiere decir varias cosas que no se las puedo decir ahora mismo, pero solo le quiero decir que para ellos es una crisis que viene, o que está entrando o avanzando en la que ya tenía. Y yo ese día me fui y revisé que yo había escrito. Y no se me olvida, porque las cosas que Dios marca a uno no se le olvidan. Y yo recuerdo que para ese mes lo que habíamos escrito es: cuando no ves un milagro después de haber orado una vez, ora otra vez. Y cuando no lo ves, sigue orando. Y cuando no lo ves, sigue orando. Y cuando no lo ves, sigue orando hasta que Dios lo haga. Y era tercera semana, y yo estaba en la tercera semana, y los médicos dijeron: hay una nueva crisis. Y bueno, entonces yo me levanté y llamé a mis hijos y les digo: vamos a celebrar la cena del Señor en la capilla que hay en el hospital. Y nos fuimos. Y cuando yo llegué, mi esposa estaba, en ese momento le vino ese momento como quien se despierta, pero eso duraba segundos. Y entonces cuando yo le dije: quédate despierto un minuto, vamos a celebrar la cena del Señor. Y entonces celebramos la cena del Señor, porque lo que Dios me estaba indicando era eso, porque la palabra profética que habíamos recibido era esto. ¿Sabe? Celebré la cena del Señor, y ella tenía como no sé cuántas horas que ella no podía permanecer despierta ni 3 minutos.
Y eso era muy problemático, ¿verdad? Pensar en eso. ¿Sabe? Celebramos la cena del Señor más o menos como a las 3:30. Y ella estuvo, a partir de ese momento, si alguien no entiende esto como un milagro, no lo podrá entender nunca. Y ella estuvo despierta desde ese momento, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, y se durmió hasta como a las 9 de la noche. ¿Qué cree que pasó? Fue la última vez que tuvo alucinaciones. Eso lo saben mis hijos. Yo le he dado testimonio en algún momento. ¿Por qué le comparto esto? Porque hay momentos que lo único que a usted le va a sostener es Dios y su palabra. ¿Alguien entiende eso? Y el tiempo que viene para la iglesia es una oportunidad de hacer muchas cosas, pero usted va a tener que tener abundancia de amor, de deseo de que Dios sea glorificado, porque la gente solo actúa y reacciona cuando Él tiene una necesidad, pero cuando no tiene una necesidad es indiferente a las necesidades de otro. Así no funciona la cosa. Usted tiene que darle vida a lo que Dios dice que Él desea hacer. Aunque usted no tenga un problema, usted busque a alguien que tiene a alguien y dígale: Dios y su palabra dice que Él lo va a hacer. ¿Alguien entiende? Crea en Dios. Él es el único. Nicaragua no tiene solución sin Dios. El mundo no tiene solución sin Dios. La familia no tiene solución sin Dios. Tu economía no tiene solución sin Dios. Y sabe, y todo aquello que usted lo soluciona sin Dios, le va a funcionar por un tiempo. Pero aquello que usted lo soluciona con Dios, aunque mañana tuviera otra crisis, ya sabe que el que lo solucionó fue Dios y hay que recurrir a Él mismo.